Usted es canaria. No le voy a preguntar qué conocimiento tiene de Cataluña, de nuestra sociedad y nuestra cultura. Pero ya que vamos a hablar sobre represión en Cataluña, permita que le haga algunas preguntas. ¿Tiene usted alguna amiga o amigo independentista catalán? ¿Tiene alguna amiga o amigo que fuera a votar el 1 de octubre? En caso afirmativo, ¿defiende y justifica que la policía le moliera palos para que no votara aquel día? ¿Ha estado en Cataluña en alguna de las grandes movilizaciones del 11 de septiembre? ¿Estuvo en Cataluña el 20S o el 1 de octubre? ¿Vio coches y contenedores quemados, paradas de bus y tiendas destrozadas, adoquines y cócteles molotov volando, soldados rusos en algunas de aquellas jornadas? Suba a esta tribuna y describa la violencia que hubo en Cataluña, o reconozca que no hubo esa violencia, o reconozca que no conoce la realidad de lo que pasa en Cataluña, o que solo la conoce por los medios de comunicación. Si de verdad conoce Cataluña, sea honesta y diga que no hubo violencia en Cataluña en el año 2017, en que se produjeron los hechos por los que el Tribunal Supremo ha condenado a 9 personas demócratas y pacifistas, entre ellas mi hermana. Y si no lo conoce suficientemente, por favor, infórmese y vuelva a esa tribuna para demostrar la violencia o para reconocer que no la hubo, porque 9 personas justas están en la cárcel por ese motivo.